Empezamos entonces con el tema de la influencia aviar. Y como les adelanté, vamos a comunicarnos con Cintia Irigoyen, bióloga marina especializada en aves marinas. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Estamos, creo, todos preocupados después de años de pandemia, digamos, viendo esta nueva influenza aviar, preocupados por nuestra salud, preocupados por los alimentos que podemos consumir o no podemos consumir, pero quería un poco de que desde tu perspectiva de especialista en aves marinas, nos cuentes un poco qué está sucediendo, no solamente en el Perú, en el litoral peruano, sino a nivel mundial y por qué es que estamos viendo esta gran cantidad de aves muertas en las playas. Bien, gracias. Y me parece sumamente importante que todos los medios de comunicación en estos momentos pues traten de difundir esta información que es tan importante y por la preocupación que veo, ¿no? En la calle, del día a día, la gente está muy preocupada efectivamente por la presencia de este nuevo virus, ¿no? Bueno, para comentar un poco en el contexto, digamos, la presencia de este virus, de esta influenza aviar, no ha nacido obviamente en el Perú. Esto viene ya de meses atrás. Se empezaron a notar los primeros brotes en Canadá y Norteamérica a comienzos del año. Entre febrero, marzo y abril fueron los primeros, digamos, picos de reportes de presencia de este nuevo brote de esta influenza aviar. Es importante notar que la influenza aviar es un virus, pero puede tener diferentes cepas, así como hemos visto en el COVID que ha habido, pues, el Omicron, el Delta, ¿no? Igual, lo mismo sucede en el caso de la influenza aviar. En este caso, nosotros estamos frente al caso de una cepa que se denomina altamente patogénica, que viene a ser la H5N1. Y justamente esta cepa de este virus es altamente mortal en aves silvestres, específicamente, pero también puede generar mortalidad en aves de corral, llámese pues gallinas, pollos, patos, entre otras especies de aves de corral, ¿no? Entonces, como te menciono, a comienzos de año empezamos a notar los primeros picos de mortalidad en estas aves silvestres. En Europa también se ha evidenciado, ¿no? Digamos, los reportes de alta mortalidad entre julio y agosto, ¿no? Y ya estamos, no, bueno, el virus ha llegado aquí a Sudamérica, a Perú específicamente, entre las últimas semanas de noviembre y bueno, ahorita estamos empezando a notar pues mayor preocupación también por el sector avícola, ¿no? ¿Cómo es que ha llegado este virus pues acá hasta el hemisferio sur del continente americano? Efectivamente, esto se ha dado por el tema de aves migratorias. Como es un tema de que este virus afecta exclusivamente a aves silvestres y aves acuáticas y marinas, tenemos en el mundo un grupo de aves que son migratorias. Eso quiere decir que como parte de su, digamos, recorrido, su vida anual, estas aves tienen que recorrer parte de los continentes para alimentarse o, por ejemplo, para evitar las temporadas de frío en el hemisferio norte, emigran hacia esta parte del continente para justamente compensar y encontrarnos aquí entre primavera y verano en el hemisferio sur. Entonces, como parte de esta migración es como ha llegado este virus hacia parte de nuestro continente y ahorita estamos justamente en el Perú con uno de los picos más altos, ¿no? Sabemos también que hace poco en Ecuador se han empezado a reportar presencia de este virus en el sector avícola. Y ahorita gran parte de la preocupación en el Perú y de las autoridades sanitarias, como es, digamos, la que está encabezando ese SENASA, es la preocupación de que este virus expanda al sector avícola y al sector pues, de la granja, porque obviamente va a generar un problema en el abastecimiento probablemente pues, de estos recursos como el pollo y sus derivados, ¿no? Se ha dictado un estado de emergencia sanitaria, SENASA, por 90 días, que incluye una serie de reglas que tratan de buscar de alguna manera limitar ese contacto entre esas especies silvestres y las aves de corral. Mirando la experiencia local y la experiencia de otros países, estas medidas van en el camino correcto. ¿Hay algo más que se pueda hacer? Se están planteando, por ejemplo, los cierres de playas. El alcalde de Miraflores, perdón, acaba de pedir que se cierren las playas y el Ministerio de Salud va a evaluar el día de mañana. ¿Estos cierres tienen alguna consecuencia? ¿Cuál es un poco lo que nos ha dejado las experiencias anteriores en materia de qué medidas se tienen que tomar para evitar que esa situación se complique?
Bien, en este sentido es importante considerar también que si bien las medidas pueden ser dictadas, ¿no? Y decir, obviamente, no se acerquen a las aves, está prohibido acercarse, manipularlas, por más intención que se tenga, ¿no? A veces hay mucha buena voluntad del común civil que está por la calle, está en la playa, está caminando con su familia y ve un ave y, bueno, se toca un poco la sensibilidad y dice, quiero ayudar, y se acercan a estas aves, eh, digamos, por más buena voluntad que se tenga, lo recomendable es no acercarse. Lamentablemente estamos viendo casos en donde las personas, por más que se está difundiendo toda esta información, aún a pesar de eso, insisten en acercarse a estas aves con la intención de ayudar. Claro, eso es, hay que también mencionarlo, ¿no? La intención de las personas obviamente es ayudar a estas aves que las ven pues agonizando, ¿no? Pero justamente debido, este es un problema grande, porque hay personas que de repente no están acatando las indicaciones de las autoridades responsables en el gobierno, y esto puede generar a la larga un riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Perú tenemos esta costumbre también de generar lo que llamamos como aves de traspatio, es decir, a personas que tienen en su casa, crían gallinas, crían pollos, crían patos, ¿no? O pavos de cara a la Navidad, digamos. Cercanos a la Navidad. Entonces, incluso dentro de las mismas casas, en la zona urbana, podemos tener también familias que están criando estas aves, incluso para comercializarlas también, ¿no? Porque sabemos que sí, es verdad, también se hace ese tipo de comercio. Entonces, justamente es ahí donde tenemos que incidir bastante y es por eso que se están tomando estas medidas. Efectivamente, en un área abierta como es una playa, el riesgo de contagio es mínimo. Es más, el riesgo de contagio de un ave enferma, si estás lejos obviamente del ave, hacia un humano, hay un riesgo, pero es mínimo. O sea, el riesgo se maximiza cuando la persona tiene contacto directo con las secreciones, válgase decir, las deyecciones o las heces del ave, o alguna secreción que el ave pues está produciendo al momento de estar agonizando o muriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar. Mientras tanto, mientras la gente esté lejos de las aves que están agonizando o enfermas o con posibles síntomas, el riesgo se va a minimizar. Pero si aún así se sigue viendo que hay personas que a pesar de que se les indica no te acerques, por favor, llama, comunícate a CERNA, a SENASA o a CERFOR, y se sigue incrementando estos, digamos, encuentros, ¿no?, entre las personas y los humanos, lo recomendable sería pues tener un sistema de vigilancia en las playas, en los balnearios principales que tenemos aquí en Lima, bueno, y no solo en Lima, en realidad a lo largo de toda la costa del Perú, para pues evitar que justamente las personas se acerquen a las aves. Entiendo entonces que de tu perspectiva se debería hacer una vigilancia, pero no necesariamente un cierre de playas es una medida eficaz para evitar estos contactos. Correcto, correcto, exactamente. Cerrar las playas sería un tema mayor, ¿no? Porque tendríamos que tener la certeza de que ha habido aves muertas justamente en esa playa reportada, ¿no? Porque ya te digo, la única forma en que haya un posible riesgo de contagio es que la persona haya tenido contacto directo con esta ave que está enferma, ¿no? Uno de las personas que nos están siguiendo, que nos siguen todos los domingos en Comité de Domingo, pregunta, yo escuché el otro día que 20.000 películas habían muerto, también vi que se estaban enterrando en el mismo lugar. ¿Eso es normal? ¿No deberían ser llevados a algún lugar especial? ¿Cómo deberíamos exigir que sea ese manejo de estas miles de aves silvestres que están falleciendo lamentablemente de nuestro litoral? Sí, es lamentable en realidad y déjame comentar un poco al respecto, ¿no? Probablemente ahorita las noticias están siendo de que hay muchos pelícanos que están muriendo y es importante que la población también conozca que esta población de aves silvestres como es el pelícano peruano es una población que ya viene con sus poblaciones disminuidas, ¿no? En el Perú hay un sistema de, digamos, monitoreo mensual que está a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, en un programa que tienen, que es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario y Rural, conocido como AgroRural, que son los que se encargan de extraer el guano de las islas, realizan estos monitoreos mensuales y ya desde los últimos 7 años las poblaciones de los pelícanos vienen reducidas. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento llegaron a reportarse 200.000, 300.000 individuos a lo largo de un sistema de islas y puntas guaneras que tenemos en nuestro litoral, entre los últimos meses esta población no supera los 100.000 individuos. Entonces, ya sabiendo que la población de los pelícanos viene disminuida y
sumándole una presión adicional, que este virus está atacando en su mayoría a esta especie, entonces la población está siendo disminuida y vamos a tener que evaluar ya a nivel de ecología, ¿no? Las personas involucradas que están en la protección y conservación de esta especie, qué medidas se van a tomar para conservar a esta especie, porque va a quedar definitivamente afectada a nivel poblacional, y miras al futuro, ¿no? ¿Qué pasos a seguir se van a tener en cuenta? Entonces, es importante que la población también conozca ese aspecto en relación a los pelícanos, ¿no? Que digamos, hay un delicado equilibrio en el ecosistema de nuestro litoral. Los pelícanos cumplen una función en ese delicado equilibrio. ¿Qué consecuencias crees tú que va a tener, además, digamos, de esta disminución aún mayor de la población de pelícanos ya golpeada durante los últimos años sobre ese delicado balance que ya además, recordemos, había sido golpeado fuertemente por el derrame de petróleo en el litoral de Lima hace un tiempo? Sí, bueno, en realidad las aves marinas, en su general las poblaciones de aves marinas, cumplen un rol de ser depredadores superiores en el ecosistema marino. Y el estado de salud o el estado en el que se encuentran estas aves son los mejores indicadores que tenemos para saber cómo se encuentra el ecosistema marino, es decir, nuestra gran corriente de Humboldt, que digamos por lo que más nos representa pues nuestra costa peruana, ¿no? Entonces, saber de que estas aves, en este caso el pelícano, que si bien es cierto, en su mayoría come pues este recurso conocido como anchoveta, también tiene otro tipo de presas porque son aves que comen durante las noches. Hay reguladores también de poblaciones porque ser depredadores tope. No sabemos en realidad cuáles van a ser los efectos. Eso vamos a tener que verlo de aquí probablemente en unos años más, ver lo que está sucediendo, ¿no? Y perdóname, en la pregunta anterior quizás no respondí la pregunta porque La del manejo de los cuerpos, sí, cuerpo, me fui un poco por el tema de los pelícanos, que me parece importante que también es mencionar. importante, sí. Sí, que muchas personas no desconocen un poco del tema, ¿no? En relación al manejo, consideremos que ahorita también estamos en verano, ¿no? Las temperaturas empiezan a incrementar y este virus es susceptible a altas temperaturas. Es decir, el tema de enterrar a los individuos es un método que está siendo validado para el control de este virus. Así que efectivamente hay personas que puedan pensar que estas aves deben ser incineradas, ¿no? Como en algunos casos de las avícolas, que lo que están realizando pues es el entierro o incineración pues de las aves que empiezan a morir, ¿no? Pero en el caso de aves silvestres, debido también a la gran cantidad y considerando que los pelícanos son bien grandes, ¿no? Entonces, una de las medidas efectivas que se está tomando pues es el entierro. Entonces, si están siendo enterradas estas aves a una buena, digamos, a una buena profundidad, ¿no? No, probablemente no haya riesgo, ¿no? De algún contagio, si es que eso es lo que las personas están temiendo. Pero se tiene que asegurar esa profundidad, digamos, ¿no? O sea, no debería estar al acceso digamos, si simplemente se entierra un poquito, podríamos estar generando algún riesgo en ese manejo. Viendo Correcto. un poco situaciones y brotes anteriores, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo termina un brote como el que estamos viendo de influenza aviar? Mira, lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que este virus va a llegar, o sea, ahorita estamos igual que, vamos a hacer un símil con el COVID, ¿no? Que es, lo, digamos, la pandemia más cercana que hemos tenido, ¿no? Empezamos con una elevación del pico hasta que llegamos a una meseta, ¿no? Se recordarán mucho que durante la pandemia y en los picos de la pandemia decíamos, vamos a esperar que lleguemos a esta meseta y una vez lleguemos a la meseta se va a estabilizar y probablemente empecemos a ver la disminución en la mortalidad. En este caso, obviamente, la especie objeto que está siendo afectada directamente son las aves. Entonces, eso es lo que vamos a tener que esperar. En aves silvestres, lamentablemente, no podemos hacer nada, no podemos intervenir en este, digamos, efecto que está teniendo el ecosistema, ¿no? No son aves que no las podemos vacunar, no podemos capturar las aves y vacunarlas a todas, simplemente vamos a tener que esperar que este pico llegue a su meseta hasta que se establezca y nuevamente el virus descienda. ¿Y eso va a llegar en qué momento? En que, si bien hemos visto que hay pelícanos que están siendo afectados, también tenemos otra variedad de aves marinas en el Perú, pero estamos viendo que no están siendo afectadas. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente, digamos, las defensas que tengan estas aves frente a este específico virus están actuando de manera correcta.
Entonces, probablemente se puedan infectar, pero no están manifestando síntomas y no están llegando a la mortalidad. Entonces, una vez empecemos a ver esta meseta, ¿no? Vamos a tener que esperar seguramente unas semanas más y esperar el descenso hasta que este virus pase, digamos, y bueno, van a tener que, como reitero, lamentablemente morir algunas cuantos más individuos de aves marinas, no solo marinas, sino bueno, también el sector avícola probablemente, ¿no? Ujú. Y viendo un poco, nos preguntaban también en los comentarios respecto, por ejemplo, las palomas, ¿no? Que son aves sobre las cuales no tenemos mucho control tampoco y que están presentes en muchos espacios urbanos en el país. ¿Hay posibilidad de un contagio de las aves silvestres del litoral a, por ejemplo, las palomas que podrían contaminar otros espacios, incluyendo corrales de aves de consumo humano? Sí, me parece importante también tu pregunta y comentarle un poco a toda la audiencia que está viendo ahorita el programa, ¿no? Eh, Efectivamente comprendemos que hay un temor por la presencia de palomas, que también son aves silvestres, que no están literalmente en cualquier lado las puedes encontrar. Pero en ese sentido decirle a la población que no tenga temor, las palomas, se ha hecho, digamos, una comprobación científica de que las palomas pueden efectivamente ser infectadas con este virus, pero se ha comprobado que la eliminación de la cantidad de virus que una vez se infectan estas palomas es tan mínima que no puede generar ningún brote, ni ser, digamos, vectores de transportar este virus de una especie a otra. Entonces, en ese sentido, la población que por favor mantenga la calma, ¿no? Las palomas, si no las hubiéramos visto también, pues, en alto índice de mortalidad, ¿no? Entonces, este virus está pasando por las palomas y está saliendo sin generar daños a su especie ni generando daños también a otros, ¿no? Y el consumo, ¿no? De carne, de pollo, de pavo, huevos. Desde el SENASA ha habido una recomendación a comer pollo y pavo congelado. ¿Cuáles son las recomendaciones para el consumo y los riesgos, si existen, para el consumo de aves por parte de los humanos en este momento? Bien, ahora haciendo un poco mención a lo que dijiste hace un rato, ¿no? El tema de que ya estamos cerca de las fiestas, ¿no? Y el consumo de pavo, digamos, durante estos meses es donde el pavo se vende en mayor cantidad. Decirle a la población que se puede consumir sin ningún problema el tema de todo lo que es bien hacer productos como pollo, gallina, pavos, siempre y cuando, ¿no? Tengamos que tener en cuenta la buena cocción de los alimentos, ¿no? Porque consideremos también que hay, querramos o no, un sector que es informal en el país. Y ese sector informal probablemente en cierta medida, esperemos que sí lo estén haciendo, pues si que tengan algún caso sospechoso, lo reporten. Pero hay un riesgo también, ¿no? De que hay otro sector que de repente no está reportando adecuadamente por temor a, digamos, una pérdida económica, que es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, simplemente la población, si va al mercado, compre, no va a haber ningún problema, pero una buena cocción de las carnes nos va a asegurar también la disminución, pues, de algún posible riesgo, si es que ese es el temor, ¿no? Y en relación al tema de los pavos y a los pavos congelados, eso sí es importante mencionar, porque sabemos que ahí existen estas famosas paviferias, ¿no? Que las llaman, donde pues están los pavos vivos y las personas van y seleccionan, bueno, yo quiero este pavo o tal, ¿no? Y y los preparan pues para que se los lleven a casa. Es una buena medida la que ha tomado SENASA el prohibir eso, porque justamente ese es un posible foco potencial de que pueda haber algún posible contagio. Y en aves vivas el riesgo es mayor. Entonces, recomendarles a todos que pueden consumir el pavo, pero siempre y cuando este sea congelado, porque eso quiere decir que ha sido previamente procesado y probablemente antes de este pico, de este brote que tenemos de la influenza aviar. Y recordar que estas ferias con aves vivas son una de los eventos que están prohibidos en este estado de emergencia, precisamente para evitar ese contacto entre aves vivas. Solo quería, antes de terminar, trasladarte la duda de otra persona que nos está siguiendo, que dice, entonces recomiendas no ingresar al mar si se ven aves muertas, abstenerse de deportes acuáticos, ¿qué es seguro de hacer en una playa donde puedan haber aves muertas por la influenza aviar? Bien, ese también es creo que muy pocas personas están tocando este punto. Es importante considerar también que sabemos que en el mar pues las concentraciones de sal son altas. El hecho de tener altas concentraciones de sal
va a impedir también y hacer un bloqueo en el tema de la inactividad del virus. Así que las personas no deberían tener temor, porque reitero, ¿no? La única forma de contagio hacia las personas es tener contacto directo con aves muertas, con las secreciones de las aves muertas o enfermas. Entonces, una vez uno ingresa al mar, el mar tenemos este movimiento, estas grandes corrientes, ¿no? Que no hay mayor riesgo en el hecho de ingresar a las aguas, pues, para realizar sus deportes acuáticos. Creo que en ese sentido la población debería también mantener la calma y no hay mayor riesgo. Perfecto. Y no solamente la población, sino también las autoridades, como decíamos, tomar las medidas correctas y focalizadas para efectivamente asegurar que protejamos a la población y a la producción avícola en un contexto en el que, recordemos, ya la producción de alimentos suficiente para cubrir la demanda de los peruanos está en riesgo y que por lo tanto una eventual crisis del sector avícola incrementaría incluso más del costo de la canasta básica, haría más difícil que los hogares peruanos puedan cubrir el costo de la canasta básica y por lo tanto sus alimentos y el consumo de proteína, de pollo, que es una de las principales fuentes de proteína en el Perú, pero sin, digamos, excederse en esas medidas y afectar también a la población.